José Luis Esper. Buen día, José Luis, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, gracias por atendernos. Un Bueno, placer. bueno, gracias. Estamos en un contexto complicado y bueno, mientras nos hablan de vacunación, hay todo un contexto económico. Sobre ese contexto, ¿qué podemos mencionar? Porque está mezclada, muy mezclada lo que es la política con la economía, ¿no? Mira, yo te diría, en materia económica, yo diría la economía encontró un piso, ya dejó de caer, claramente se está recuperando, pero claro, la caída no es que fue la caída desde el primer piso a planta baja, fue la caída de un 10º piso a planta baja. La caída fue tan enorme que la recuperación todavía luce poco y nada. Pero la economía se está recuperando. Desde un piso bajísimo que hace que todavía estemos en el subsuelo y muy abajo del año pasado. Por ejemplo, en las recorridas que estamos haciendo por todo el conurbano, con todos nuestros seguidores, yo te diría, el comercio en promedio está 50% abajo en cantidad, en unidades vendidas con respecto al año anterior, el comercio. El comercio no esencial, ¿no? Toda actividad, las carnicerías no, ponele, pero todo lo que es prendas, suponete, bares, restaurantes, que fueron actividades declaradas como no esenciales, están vendiendo la mitad en unidades que el año pasado. El agro está pasando por un momento más o menos razonable como consecuencia de que siempre fue, que nunca estuvo dentro del decreto de confinamiento, sino que fue dejada libre. Y con estos precios de la soja en arriba de $400 en Chicago, más o menos va zafando, dentro de una situación muy complicada, por cierto. La industria, algo ha empezado a recuperarse, pero bueno, insisto, como el piso es tan bajo, la gente no la está pasando bien. Yo creo que incluso en cuanto esto se abra cada vez más, la gente se va a dar cuenta que no tiene un mango, que su comercio no vende nada. Así que vamos a seguir en una situación muy, muy complicada desde el punto de vista de la actividad real, de la economía real, del empleo. Por otro lado, lamentablemente tengo que decirte que se viene un salto inflacionario muy importante en los próximos meses y en el año que viene en particular. Así que vamos a tener un nuevo salto en la pobreza, producto del salto inflacionario, en un año electoral. Así que vamos a ver qué reacción toma el gobierno con estas complicaciones que yo creo que vamos a sufrir en un año electoral. Así que te diría, veo que vamos a una situación complicada, fruto de un fracaso sanitario y económico total de parte del gobierno. Nos hicieron creer que la única manera de luchar contra el coronavirus era un confinamiento absurdo, ridículo, cavernícola, y como no podía ser de otra manera, se terminó fracasando en los dos aspectos que había que cuidar, que era la economía y la salud. Hoy Argentina está entre los 5 primeros países en muertos en el mundo por millón de habitantes, después de 8 meses de confinamiento. ¿Para qué sirve el confinamiento? Para nada. ¿Qué es lo que qué es lo que enseña lo que pasó? Que hay que mirar un poquito más al mundo. Si Argentina no viviera tan de espaldas al mundo, nos iría menos peor de lo que nos va. El mundo, ¿qué te indicaba? Confinamiento los más cortos posibles, en lugar del nuestro, que fue de los más largos y duros del mundo. Confinamiento lo más cortos posibles, ¿para qué? Y para que la gente no se funda. Confinar inicialmente un tiempo, pero después empezar a probar, abrir y cerrar, hasta que le encuentres la vuelta. La segunda cosa que tampoco hicimos nosotros era testear de manera masiva. ¿Para qué? Para saber dónde estaban los focos de contagio. No, acá nunca se testeó de manera masiva. Todavía estamos en mitad de tabla en el mundo en testeos. El sistema de salud. Nos dijeron que la única manera de salvar el sistema de salud era confinar. Bueno, ahí tenés. Confinamiento con el sistema de salud permanentemente al borde del colapso. Fracaso total en todo. Dicho sea de paso, como no podía ser de otra manera, de la mano de esta clase política profesional, tipos que viven hace décadas de la política, con un país que no para de fracasar. Entonces, si nos gobiernan fracasados, obviamente vamos a ir fracasando. Y hablando de eso, José Luis, también mientras está pasando todo esto que bien nos has resumido, ahora también en este contexto una estrategia que tiene una mirada, por ejemplo, sobre la designación de los fiscales, sobre esta reforma judicial. Se sigue insistiendo sobre ese avance Sí, institucional. obviamente. Ahí el objetivo es la impunidad para Cristina Kirchner y para el kirchnerismo en general. Eso es el único objetivo que persigue la reforma judicial, es ese, el único. Uh-huh. Lamentablemente, por cierto, ¿no? Claro, y al respecto de este año
que se viene, que es un año electoral. ¿Cómo van a trabajar, José Luis? ¿Cómo va el frente? ¿Qué alianzas están pensando en Bueno, a Mendoza? ver, nosotros ya desde el año pasado estábamos trabajando con el Partido Libertario y Sí, con la UCD. Este año se ha incorporado, haciéndolo cronológicamente, primero el PAC, el Partido Anticorrupción, allí que ya tenemos 3 partidos. En cuarto lugar se ha incorporado Javier Milei ya, con lo cual ya tenemos el grueso del liberalismo trabajando con nosotros, pero no conformes con ello, seguimos tratando de incorporar a este frente a muchos más partidos. Estamos en muy buen diálogo con el Partido Demócrata, en muy buen diálogo con el Partido Autonomista, y seguimos tratando de juntar a toda la gente que defienda estas ideas mínimas que Argentina necesita aplicar para comenzar a crecer y ahí discutir otras cosas. Las ideas mínimas que tenemos que aplicar para crecer es comerciar con el mundo, una reforma del Estado para eliminar el déficit y bajar impuestos, y tener leyes laborales que favorezcan a los trabajadores, y no como estas que han provocado que 6 millones de trabajadores trabajen en negro, en una situación laboral completamente precarizada. bien, José Luis, y en ese sentido, bueno, sabemos que hay un mendocino ahí trabajando desde el comienzo, ¿no? ¿La mirada de Mendoza entonces está puesta allí en el Partido Demócrata por el momento? Por el momento sí estamos trabajando, bueno, con nosotros está un gran mendocino como Luis Rosales, Ujú. gran amigo, intelectual brillante, que es participante del panel en Feynman en América 24. Sí. Sí, nosotros estamos en muy buen diálogo con el Partido Demócrata. Estamos trabajando por ahora, conversando, tratando de ampliar el frente con la incorporación del Partido Demócrata. Pero bueno, todavía son conversaciones muy preliminares, pero muy bien encaminadas de todas maneras. Bien, y con respecto, ya recién nos mencionó cuáles son las propuestas en general. Bueno, va a ser muy difícil la conformación de las diferentes cámaras allí en el Congreso de la Nación. En el caso de que finalmente puedan acceder, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo van a trabajar con esa mayoría que tiene el kirchnerismo? A ver, nosotros somos conscientes que, ahora, si nosotros logramos armar un bloquecito de 5 o 6 diputados, cosa que no es impensada, Ujú. ya empezamos a ser críticos para, digamos, laudar cualquier votación, ¿no? Así que, obviamente no vamos a hacer un bloque mayoritario, pero yo creo que si logramos ese conjunto de 5 o 6 diputados, vamos a ser críticos para definir votaciones. Y nosotros, desde el primer día de trabajo, vamos a ir con toda la propuesta que Argentina necesita aplicar para que deje de ser un país decadente como lo es. Argentina tiene que hacer las cosas que hacen los países en los cuales la gente vive bien. Por alguna razón maldita, yo creo que es la maldita política que ha destruido la Argentina, esas cosas acá no se hacen porque no le importan a ningún político, no le importan a ningún empresario prebendario y tampoco le interesan a nuestro sindicalismo. Como esas cosas que le hacen bien a la gente, a ellos no les interesa que la gente vive mal. Tenemos que hacer las cosas que hacen los países donde la gente vive bien. ¿Qué cosas hacen los países donde la gente vive bien? Miren, comercian con el mundo, tienen un Estado de un tamaño razonable, que cobra impuestos razonables, por lo tanto, y gasta de manera razonable, y tienen leyes laborales que promueven la creación de empleo digno, no como acá, donde hay 100 millones de trabajadores en una total indignidad porque trabajan en negro. Entonces nosotros vamos a trabajar desde el primer día en estas 3 cosas básicas, mínima. Hay muchas otras cosas en las cuales trabajar, pero mínima en una reforma total de estas 3 cosas. Perfecto, José Luis, como siempre, muy agradecidos por la amabilidad de atendernos, así que seguramente en algún momento volveremos a insistir. Va a ser un placer, muy buenos días. Gracias, ¿eh?